Buenas tardes. Esta ponencia es Imágenes digitales para la enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal, un trabajo realizado por el doctor Gustavo Arroyo Delgado y yo, Pablo Enrique Moreira Galván. Este fue el trabajo que hice ah, para, para graduarme del CIDE, en la especialidad de enseñanza. Entonces vamos a comenzar. La revolución digital es irreversible, las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las tecnologías digitales, jóvenes no conocen el mundo sin Internet y para los cuales las tecnologías digitales son mediadoras de gran parte de sus expectativas. La UNESCO menciona que las escuelas se enfrentan a la necesidad de innovar los métodos pedagógicos si desean convocar y ser inspiradoras para las nuevas generaciones. Las principales dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, según un estudio realizado por la UNESCO, son tres. Los vínculos con el mundo real son débiles, generalmente demasiado artificiales para ser convincentes, aplicaciones demasiado estereotipadas y el uso de la tecnología es raro. Entonces, por ejemplo, aquí siempre es muy común utilizar solamente calculadoras para hacer sumas, calcular derivadas, etcétera, etcétera. Nada más para eso se tiene, no se buscan nuevas aplicaciones. Las aplicaciones aquí que son demasiado estereotipadas, si le preguntan a alguien dónde se utiliza la derivada, va a decir velocidad, en física, en máximos y mínimos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a atacar estos tres puntos mediante las imágenes digitales. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar tecnología. Las aplicaciones son tal vez un poco no tan estereotipadas. Y aquí que los vínculos con el mundo real son débiles, aquí vamos a hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque una imagen digital es esto de aquí. Estamos viendo una imagen. Los jóvenes se toman selfies. Cuando se toman una selfie y le suben brillo, vamos a ver que solamente es multiplicar por una constante. Entonces, ya vamos a tener que los vínculos ya no son débiles. Entonces, y el desarrollo de las TIC demanda al sistema educacional una actualización de las prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva sociedad, ya que los estudiantes deben estar preparados para desempeñarse en trabajos que hoy no existen. Ejemplo, hace como 15, 20 años, Big Data que empezaba era algo impensable para esos tiempos. Instagram, por ejemplo, para hace 20, 25 años era impensable. Netflix también era impensable. Entonces, esos trabajos que uno pensaba, por ejemplo, Blockbuster, que siempre pensaba que ahí uno iba a rentar sus películas, nunca nadie pensó que una persona lo podía desbancar desde el asiento, desde su casa. Entonces, por otra parte, Caridade identifica posibles factores que influyen en el bajo desempeño de los estudiantes en el álgebra lineal, los cuales son conceptos difíciles y abstractos y no se reconoce la aplicación de los conceptos. Entonces, ¿para qué voy a necesitar resolver un sistema de 5 por 5? Pues si ya lo puede hacer la computadora. ¿Para qué necesito RN, por ejemplo? Siempre cuando uno estudia espacios vectoriales, siempre uno dice en RN. ¿Y para qué si solamente tenemos a los estudiantes? Me han hecho la pregunta que para qué RN si solamente vivimos en R3. Entonces, esto más o menos vamos a atacar también, estos conceptos. Y la metodología para el desarrollo y diseño de la propuesta didáctica fue basada en los artículos de Lagrange y Artig, los cuales hacen énfasis en la utilización de dispositivos tecnológicos y un replanteamiento de la clase tradicional lápiz y papel. ¿Qué quiero decir con esto? Que se necesitan utilizar dispositivos, pero necesitamos tener mucho cuidado con los ejercicios que debemos poner cuando se proponen nuestros dispositivos tecnológicos. ¿Por qué? Porque a veces solamente pasamos los ejercicios, si queremos que utilicen las tecnologías, pasamos los ejercicios que regularmente hacen, que lo resuelvan en la computadora. Eso ya no, no es un buen método. Ahí dicen que las tareas se hacen obsoletas y no cumplen con el objetivo
para el cual se diseñó. ¿Por qué? De repente, si le pones resolver un sistema de ecuaciones, ya el dispositivo tecnológico tiene algo que dice resolver este sistema de ecuaciones, entonces ya se pierde la esencia del problema. Entonces necesitamos replantear de manera adecuada las clases de los problemas de lápiz y papel para poderlos pasar a la computadora. En nuestro ejemplo, por ejemplo, vamos a utilizar imágenes digitales de 720 por 480. Esa es una matriz de ese tamaño, 740 por 780. Entonces, vamos a hacer que hagan diferentes tipos de cosas que ya obviamente ya no lo puede hacer a lápiz y papel. Van a tener que entender muy bien los conceptos de matriz, qué significa la multiplicación, etcétera, etcétera, para que los puedan resolver. Y fíjense que algo muy importante es que los babilonios estudiaron problemas que se llevaron a sistemas de ecuaciones lineales alrededor del año 300 a.C. Como sabemos, aquí está una tablilla de arcilla que sobrevivió. Y aquí en esta tablilla está este problema que se resuelve con un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, los babilonios en el año 300 antes de Cristo ya sabían resolver algunos sistemas de ecuaciones. Fíjense, 300 antes de Cristo. Y aquí la primera imagen digital se debe a Russell Kirch, en 1957, que era de 176 por 176 píxeles. Entonces hago énfasis de que del 300 antes de Cristo estamos pasando a 1957. Entonces, es ya una gran brecha de tiempo. Y algo fácil es que una imagen digital es una matriz donde cada entrada se le denomina píxel. Aquí tenemos una imagen, aquí en este cuadrito le hacemos zoom y son estos colores. Y a cada color se le asigna un número. En este caso, entre más cercano al 1 es blanco, más cercano al 0 es negro. Entonces el 0 significa negro, el 1 significa blanco, y entre el 0 y el 1 hay 256 colores, aquí está la escala de grises. Por ejemplo, este sería este de aquí. Este de aquí que ya está muy, muy negro es 1 sobre 128. Entonces, así se representa una imagen digital. Una imagen digital solamente es una matriz cuyas entradas están entre el 0 y el 1. Para las imágenes a color, necesitamos algo que se llama las leyes de Grassmann, que las enunció en el siglo XIX, y aquí está la ley de trivalencia visual, dice que es posible conseguir todos los colores del espectro visible mezclando 3 franjas, siempre y cuando ninguno pueda obtenerse de los otros dos. Esto es importante, siempre y cuando ninguno pueda obtenerse de los otros dos. La ley de aditividad dice que al mezclar aditivamente dos radiaciones cualesquiera se forma un color que puede ser generado por síntesis aditiva de los colores primarios. Y ley de proporcionalidad, siempre que dos superficies produzcan igual sensación cromática, es posible variar su luminancia manteniendo constante el matiz y la saturación sin que varíe la igualdad cromática. Entonces, con estas leyes, en forma matemática, fíjense que la ley de trivalencia visual dice que necesitamos 3 colores siempre y cuando ninguno pueda obtenerse de los otros dos. Entonces aquí ya tenemos que necesitamos una base para R3. Si fijan, esa es la definición de base. Que se necesitan 3 y que los otros dos no puedan obtenerse con combinación de los otros. Entonces aquí ya tenemos una base de R3. Necesitamos 3 colores. La ley de aditividad dice que si tenemos este color, es decir, aquí tienes este color, se formó mezclando un color y otro color, entonces solamente los mezclan. Dice que este mismo color puede ser obtenido si descompones al color 1 y al color 2 en sus colores primarios. Es lo mismo mezclar los colores primarios y ya después juntarlos. Si se fijan, esto es suma de vectores. Eso es lo que nos dice la ley de aditividad. Y la ley de proporcionalidad dice que si tenemos dos colores, entonces
si los multiplicamos por una constante, por un escalar, esta igualdad se mantiene. Entonces, esto ya es algo de bases en R3. Ya necesitamos, aquí le tenemos, ya le pusimos una estructura a R3, ¿se fijan? Y aquí las imágenes a escala de grises son representadas con una matriz cuyas entradas son números regularmente entre 0 y 1, mientras que las imágenes a color son matrices cuyas entradas, dependiendo del sistema que son, con el que estén utilizados, son matrices de 3 por 1 o 4 por 1. Entonces, dependiendo del uso, es las entradas, si son de 3 por 1 o 4 por 1. Aquí está la representación en este caso estamos utilizando el RGB. Entonces aquí está el R, el rojo, el azul y el amarillo, el verde, y de aquí del negro al blanco está la escala de grises. Fíjense que aquí, este colorcito dice que tiene, la primera componente es rojo, la segunda es verde y lo último es azul. Dice que tiene esto de verde, en color mostaza, dice que tiene 1 de rojo, 0.8 de verde y 0.3 de azul. Entonces, fíjense que este color está representado de esta manera, este colorcito con este de aquí. Entonces, dependiendo del sistema de colores, es lo que vamos a utilizar. Entonces, del RGB se puede pasar a este sistema de colores, porque es muy utilizado, por ejemplo, el CMYK, cuando van a imprimir, cuando compran una impresora, la impresora siempre tiene estos 3 colores, el cian, el magenta y el amarillo. No les venden los colores, el rojo, ni el verde, ni el azul. Eso ya es por cuestiones físicas y de impresión. Entonces, este es el más utilizado en las impresoras y si van a imprimir y tiene negro, entonces se utiliza este sistema que es CMYK. El K es negro. Entonces, como es muy complicado obtener el negro con combinación de estos colores, entonces se le agrega el negro porque necesitaría mucha tinta y el papel quedaría muy húmedo, entonces por eso se le agrega el negro. Entonces, dependiendo del uso, es el sistema de colores. Está este sistema que se llama YUV, que es muy utilizado en la televisión en Europa. Primero se define esta variable L, que es de esta manera, y después se hace una transformación lineal del RGB al YUV. Aquí está, del RGB pasamos al CMY. Del RGB pasamos al YUV. Aquí está la biografía. Y vamos a ver. Ajá. Entonces, fíjense que aquí está la imagen digital. Aquí está nuestra imagen digital. Y aquí está, aquí con Wolfram, aquí ya lo hice. Pero aquí está punto 6. Y acuérdense que cada coordenada representa un color. Si lo multiplicamos por algo mayor que 1, cada entrada se va a hacer cada vez más grande, se va a ir acercando más al 1, y entonces esta imagen se va a hacer más brillante. Si la multiplicamos por otro número más grande, se va a hacer aún más brillante. Si la multiplicamos miren, aquí está. Si la multiplicamos por un valor menor que 1, todas las entradas se van a hacer un poquito más chiquitas y se va a hacer más opaca la imagen. Entonces, aquí está. Entonces, aquí ya están las aplicaciones. Si se fijan aquí, con este comando que es image dimension, nos dice que esta imagen es de 720 columnas por 480 filas. Entonces, fíjense, aquí la ranita está volteando para este lado, para la izquierda. Entonces, más o menos aquí hacen una matriz, en este caso era de 700, de esta dimensión, 720 por 480. Aquí solamente la puse para representación gráfica, con puros unos en la antidiagonal.
Entonces, cuando multiplican, hacen la multiplicación de esta con esta que se llama reflejo, si se fijan, la ranita ya volteó para el otro lado. Bien, aquí está, la ranita está de este lado. Y con una multiplicación de matrices, aquí está, la ranita volteó a la derecha. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es entender cómo funciona la multiplicación. Porque es imposible, o a menos que los niños sean excepcionales, que esta matriz de 480 por 720 puedan hacer una multiplicación y decirme exactamente cómo es. No, lo que se necesita aquí es el entendimiento de manera adecuada de cómo funciona la multiplicación por una matriz para obtener el reflejo. Por ejemplo, aquí está, aquí tengo una suma que se llama una suma convexa, es decir, estos números siempre suman 1. Aquí solamente convertí esta imagen, la convertí a escala de grises, porque si se fijan, los elementos aquí es una matriz con números reales, aquí es una matriz con elementos, otras pequeñas matrices. Si se fijan, cuando empieza el 0, este de aquí es 0, entonces este de aquí es 1 y vamos a tener este de aquí. Cuando vamos multiplicando, aquí es un décimo y aquí es 9 décimos. Si se fijan, aparece un poco esta imagen y aparece mucho esta imagen. Y poco a poco esta imagen se va a ir desapareciendo hasta que ya obtenemos la imagen. Cuando este es 10, aquí este es 1, entonces nos deja la imagen igual, y este es 0. Entonces, así son los efectos de transparencias. Se multiplican, se hace una combinación convexa y se obtiene estas transparencias así. Si la quieren que se vaya un poquito más lenta las transparencias, bueno, hacemos más grande nuestra combinación convexa. Miren, aquí está. Esto se tarda un poco, por eso ya lo tengo aquí preparado. Y aquí, por ejemplo, lo que les digo, aquí tengo que el rojo, aquí ya puse aquí está aquí la imagen rojo, aquí está, este está representado por el rojo, este está representado por el verde, este vector. Entonces, si aquí hacen aquí el rojo más el verde, por ejemplo aquí, si hacen rojo más azul, por ejemplo, no sé qué va a salir, ya no me acuerdo de los colores primarios, les queda ese color. Si no me creen, aquí está el rojo, aquí está el rojo, ahí está el rojo, y le podemos sumar por ejemplo, ¿cuál será? El azul. Le dan enter y les queda ese color. Entonces aquí ya se pueden obtener muchas cosas. Se fijan, si estamos en el espacio CMYK, ya estas componentes son distintas, son 4. Y algo muy importante, bueno, algo que se puede hacer es, por ejemplo, obtener la descomposición de colores primarios con este de aquí. Tiene esta imagen y con unas multiplicaciones se obtienen la parte verde, la parte roja y la parte azul. Se fijan, solamente hay que multiplicar a nuestra imagen principal. Por ejemplo, si queremos la parte verde, se multiplica por este de aquí y se obtiene la parte verde. Y aquí está ya, por ejemplo, si suman la parte azul, la parte roja, la parte verde, les da la original. Entonces, ya dependiendo de la imaginación de cada profesor, pueden poner los problemas que ustedes quieran, pero este es uno de las principales aplicaciones que yo le di. También se pueden calcular negativos de imágenes, pero bueno, es lo que quería que vieran. Cómo se puede utilizar las imágenes digitales para el entendimiento, para la enseñanza del álgebra lineal. ¿Se fijan? Las imágenes son muy grandes, entonces se necesita entender muy bien las operaciones para obtener el resultado deseado.